Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Psicocine. Ya estamos otra vez en este programa. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, muy bien, gracias. Aquí, a punto de empezar una nueva película para analizar. Bueno, hoy vamos a hablar, y esto es muy interesante, de un documental, porque nunca habíamos tratado un documental, y esto me gusta porque son personajes reales con problemas o trastornos reales. Es un documental que se llama Dime quién soy. Esta es del 2019, que la pueden ver en Netflix. Y deja ver si tengo quién es el director. Ed Perkins. Entonces, bueno, ya les dijimos. Platícanoslas más o menos. Danos contexto. El contexto es que son dos hermanos gemelos que hace tiempo están medio separados, como que no se hablan muy bien por algo que sucedió en el pasado, y es lo que vamos a abordar. No recuerdo, son dos hermanos, uno se llama Alex y otro se llama Marcus. Bueno, Alex pierde la memoria justo después de un accidente de motocicleta, más o menos, que será como cuando tiene unos 18 años. Uh-huh. Y Marcus comienza a platicarle sobre su vida, porque es una cinta virgen, digamos, su cerebro. Así que lo va llenando de recuerdos. Le va hablando de su novia, de cómo la conoció, le platica de cómo ellos viajaban de vacaciones a Francia, y le va llenando toda esa información que el otro ya no tenía, que estaba vacía, para formar su pasado. Pero con el tiempo, Alex comienza a sospechar de que hay algo raro, porque el Marcus no le quiere hablar mucho de sus padres, porque luego, al paso del tiempo, se van muriendo los papás. Se muere, creo que primero el papá y luego la mamá, pero siempre había algo extraño con... Sí, como que algo no le cuadraba, ¿no? Sí, algo no le cuadraba, porque vivían en una casa que más bien parecía un castillo, que estaba bastante grande, que estaba sucio, que no parecía que hubiera sirvientes por ahí, estaba todo muy desarreglado, y encontraban cosas como varios frascos con dinero, ahí todos escondidos, recopilados por todas partes. Luego también encontraban fotografías, y cuando le preguntaba sobre sus padres, no quería responder. Y luego hay una parte cuando se muere el papá les pide perdón, y Marcus se niega a darle el perdón, y le da la espalda y se sale del cuarto. El Alex le pregunta, bueno, es un hombre que se está muriendo, ¿por qué no lo perdonas? No lo voy a perdonar. Entonces, está muy sospechoso eso, y es al final donde descubrimos todo. Y esa es una película que está contada en 3 actos. Primero es el acto de Marcus. ¿De Alex? De Marcus, luego Alex. Luego, ¿no? Alex, y luego ya donde se juntan los dos, y Marcus le confiesa toda la verdad. Revelan la verdad. Sí. Claro. Entonces, aquí, bueno, como ya hemos dicho, vamos a hablar de spoilers, y ya hemos mencionado que íbamos a hablar de esta película desde el podcast pasado, así que la verdad
es que sufrieron abuso sexual y Marcus, al saber que su hermano ya no recordaba nada, pues no quiso decirle la verdad y le llenó la vida de mentiras, pero mentiras, digamos, piadosas, y le formó una mejor vida de la que realmente tuvo. Entonces aquí vamos a analizar todo pues el asunto de la relación de los hermanos, del el accidente, la pérdida de memoria y los padres que son unas pichas. Sí, totalmente. Creo que me gustaría hablar primero de lo más obvio del documental, que es el caso de amnesia que sufre Alex. Ajá, sí. O sea, en sí, lo que él tiene por el accidente que tuvo, se podría decir científicamente hablando, Ajá. es una amnesia anterógrada, ¿no? Creo que se llama así, la amnesia que sucede a partir de un evento para atrás, o sea, todo lo que pasó antes de esto pues, se borró. Sí, por completo. Por completo. Entonces, desde ahí, pues, como bien dijiste hace rato, pues es un disco duro limpio. Sí. Y hay que volver a llenar y hay que volver a contar la historia y pues eso es una persona muy vulnerable, o sea, neurológicamente hablando, ¿no? O sea, literal, todo lo que le digas va a ser cierto porque él no estuvo ahí, o más bien sí estuvo, pero ya no se va a acordar jamás. Ajá. Muy rara vez las personas con amnesia llegan a recuperan la memoria como tal, así totalmente. A veces, ¿mandé? Ajá, iba a mencionar que en este caso son hermanos gemelos y como es bien sabido, los gemelos siempre han estado muy ligados entre sí. De hecho, han sido causa de varios experimentos. Y Alex no recordaba a sus padres, no recordaba a nadie, solo recordaba al hermano, solo podía identificarlo y saber que él era su hermano. Entonces todo lo que le decía se lo creía porque no tenía... pues sí, era la única persona que confiaba, sí. Claro, era la única persona que confiaba. Y te digo, o sea, generalmente las personas con amnesia lo que recuperan son justamente las imágenes que crean a partir de lo que les cuentan, ¿no? O sea, van asociando y dicen, ok, no sé, nos encantaba el helado de chocolate. Y entonces su cerebro dibuja una imagen. Ajá. De comiendo helado de chocolate, dice, sí, ya lo recordé, pero nunca sabemos si realmente es, porque nadie podemos ver la imagen que está ahí, ¿no? Pero, sí, ya me acordé, pero pues no, a lo mejor no es real, sino que solamente es la representación gráfica de comer helado de chocolate. Para él es real a partir de lo que le dice. Exactamente, y creo que eso es lo que a él le pasó, que por lo cual empezó a creerle a su hermano todo lo que le dijo. ¿No? O sea, este documental no es fácil, la verdad, porque con el paso del documental te vas dando cuenta de muchísimas cosas perversísimas que pasaban en la vida de ellos dos. Sí, los padres estaban muy enfermos. Ajá, y no sé, pero, o sea, creo que el más dañadito, a mi parecer, o sea, además de la mamá, ahorita vamos a platicar, pero es el famoso Marcus, al final de cuentas. Pues es que el pobre, él no perdió la memoria, él sabía exactamente todo lo que había sufrido. Él manipuló. Pues sí, pero fíjate, yo sentí que lo hacía por una buena razón. O sea, sí, de alguna manera, pues si quieres proteger a tu hermano de, pues si ya se te borró la memoria, que ahí también tengo mis dudas, ¿no? Pero, o sea, si ya se te borró la memoria, pues instalemos algo bonito para que no sufras, ni modo que te cuente la peor historia de tu vida, o sea, te vas a querer volver a morir. Exactamente, ¿no? Y yo preferiría que me hubiera contado mentiras justo como hizo Marcus, a saber toda la verdad. Pues sí, porque bueno, al final de cuentas, pues la verdad siempre sale a la luz, sí. Y sí es cierto, había muchas cosas que no cuadraban y pues de alguna manera fue un mecanismo de defensa de ambos para tolerar el dolor tan fuerte de su vida, ¿no? Y al final, bueno, en el tercer acto del documental le está platicando todo
ahí le cuenta su versión. Justificación. Para esto hay que mencionar que estos dos muchachos ya están canosos, no dicen justo la edad, pero fácil ya deben de estar entre 50 y 60, porque ya tienen hijos como 50. Y todo eso. Ajá. Entonces, a ver, ¿qué como tú dices, eventualmente la verdad va a salir, pero ¿qué es más o menos doloroso? Que le hubiera contado la verdad después del accidente, que fue cuando tenía como 18 años, o ahora ya casi los 55. Porque al final de cuentas, de los 18 a los 55, o sea, es un trecho muy largo que en esa época, pues de una forma u otra, tuvo una buena vida, porque se casó, tuvo hijos, estuvo feliz, aunque había algo que no le cuadraba. Pero si lo hubiera sabido desde los 18, ¿no hubiera alargado años de dolor? Mira, te lo voy a explicar desde una mirada neurológica, digamos. Ajá. O sea, nos podemos quedar con una explicación fácil, como te decía hace ratito, que es la amnesia retrógrada severa, ¿no? O anterógrada severa. Pero también a lo largo del documental nos van poniendo cómo esa pérdida de la memoria puede no haber sido tan accidental, ¿sabes? O sea, Freud lo llamaría como... Sí, fue... Pues como una amnesia traumática. Exactamente, fue una manera que tuvo el cerebro para protegerlo. Exactamente. De por sí, o sea, hay muchas personas que no recuerdan su infancia y es porque ha sido una infancia traumática. Sí. ¿No? Ajá. Y a lo mejor fue la forma, justo como dices, de su cerebro de protegerlo y decían, pues aprovechando la ocasión, bórralo. ¿No? Y de esa forma también se borra su identidad, se hace como una escisión, un corte entre el pasado y el presente. Y yo digo que sí estuvo bien, de alguna manera, el que el hermano no le haya zorrajado la verdad de momento. Porque uno, no la hubiera creído. Sí. Su mismo mecanismo de defensa le hubiera dicho, eso no es cierto. Pues sí, porque es fuerte lo que les pasó. Exactamente. Y al final también, digamos, era un cerebro muy lastimado, tuvo un trauma. Ajá. Digo, en el accidente tuvo un trauma, ¿no? Entonces, si tú le metes estrés a ese cerebro, pues lo vas a meter, o sea, la historia real en cuanto a una amnesia, la verdad es que es un cerebro muy lastimado. ¿A qué punto que terminó borrándose el disco duro? Ajá. Entonces, si tú le metes estrés, pues no hay forma de regular tal cantidad de emociones y tal cantidad de actividad cerebral que generaría una verdad tan fuerte como la que se le esperaba. Sí. Entonces, honestamente, o sea, si me pongo de ese lado, pues sí, fue lo mejor que pudo haber hecho. Pero yo que él se lo hubiera echado como más gradual, ¿no? Es que también era un muchacho de 18 años, el accidente y el que le dijo mentiras sobre su vida. O sea, sí, tienes razón. Tampoco es que eran chavitos. No tenía estudios psicológicos. A ver, voy a hacer el mejor plan. No, ser un chavo y sobre y con una historia de trauma. Exactamente, con una historia de trauma y sobre el camino fue relatando. Tampoco es que tenía un plan maquiavélico, simplemente se presentó la situación. Oye, esta foto donde estamos aquí en una playa, fue cuando fuimos a Francia. Y ya ahí ella fue relatando, ¿no te acuerdas? No? Fuimos a Francia, la pasamos muy bien. Y ya, pasaban los siguientes días. Oye, y aquí en esta foto donde estábamos en un castillo, ahí estábamos en Escocia. Y entonces así fue creándole una vida gradualmente. Uh-huh. Porque te digo, pues era un chavito también que traía muchas broncas. Entonces, pues no estuvo mal porque era, ¿qué otra opción tenía? O sea, no, tienes razón, porque además era un chavo que igual estaba bien traumado. Y por otro lado, o sea, aquí es justamente donde vemos la amnesia accidental y también la amnesia por conveniencia, porque al final no hemos hablado del Marcus, pero Marcus también decidió olvidar. Sí, porque
¿para qué quiere uno recordar este tipo de cosas? Hay cosas, no sé, que pasaron tristes y yo no quiero recordarlas. Cuando empiezo a recordarlas, prefiero pasar a otra cosa y no, evadir eso, porque son recuerdos tristes. ¿Para qué quiero unos recuerdos tristes? Y yo nada más recuerdos tristes, normales, que están en una familia regular, pero este pobre recordaba directamente cosas muy fuertes relacionadas con sus padres y con todos los abusos. Entonces, con su identidad, pues simplemente no quería. Es que justo se ponía en juego su identidad, porque lo que hizo Marcus fue, pues darle una identidad distinta a la que era, ¿no? Porque pues al final con la amnesia se desidentificó, no sabía quién era, su yo se hizo súper débil, porque no, o sea, lo único que se reconocía a sí mismo era en el otro, en su hermano, exactamente, que era igual a él. Entonces, al crearle una nueva vida, en cierta forma se estaba creando a él una nueva vida. Es que Marcus era justamente su única garantía de realidad y de identidad. Por eso es su editor de inconsciente, ¿sabes? O sea, era el que editó su inconsciente y el arquitecto de su identidad, porque era el único que reconocía. Lacan le dice, Lacan trabaja mucho con el espejo, con la identificación en el espejo, ¿no? O sea, cuando te reconoces en el espejo, es porque ya reconoces que eres un individuo diferente a tu mamá, ¿no? Los bebés cuando empiezan a identificarse en el espejo es porque ya hay una individuación y ya saben que son un ser distinto a ella, ¿no? Pero pues en este caso, el espejo era su propio hermano. Él era el registro simbólico, desde Lacan, era su registro simbólico en palabras, relaciones, lugares, la ley de la vida, sus creencias, que eso es lo que hace que una persona tenga una historia, una identidad, que se reconozca a sí misma. Y al no recordar nada, pues Alex perdió esa inscripción simbólica que tenía en el mundo de era amigo de, hijo de, hermano de, novio de, ¿no? Todas esas cosas que lo identificaban desde su ego. Ajá. Entonces, el único que podía llevarlo de la mano a eso, pues era Marcus, porque no era solamente su hermano, era su cuentacuentos. Sí. Y le decía que le gustaba y le decía a quién conocía y a quién amaba, y él decidía por su hermano. Sí, y fíjate, hay algo muy importante aquí también. A estos dos los estuvieron violando durante mucho tiempo, hasta los 14 años, y fue Marcus el que en cierta manera peleó y se defendió y detuvo eso. O sea, hubo una parte donde, pues no hemos dicho cómo los violaban, pero bueno, hubo una parte donde ya lo iban a entregar a violación y él ya no quiso. Él peleó por eso. Y así que eso no es accidental. Porque al final de cuentas fue Marcus el que también detuvo ese asunto. Sí, él era como el fuerte, ¿no? Sí, de ellos Alex era más débil y él todavía, si por Alex hubiera sido, todavía hubiera continuado la situación. Por supuesto. Y yo creo que incluso desde antes ya había una necesidad de olvidarlo todo. Yo creo que Alex desde antes ya se había disociado, digamos, ¿no? O sea, si no recuerdo, no duele. Exacto. Mi hermano es el que me cuenta, como que él era el que llevaba la batuta, Marcus. Y no mencionan, pero ahora que lo dices, el accidente capaz no fue accidente, sino que fue provocado o intento de suicidio. ¿Cómo se llama? Pues sí, es uno de estos, como decía Freud, un lapsus. Ajá. Un algo inconsciente. Y un algo provocado inconscientemente. Sí, y ahí el cerebro dijo, pues de aquí soy, aprovecho y sópata, aquí le borro todo, porque la está sufriendo este muchacho. Porque el cuerpo necesita desconectarse para sobrevivir. Sí. Y se aísla, o sea, sí aísla el sistema consciente
de los recuerdos, de las emociones, de todo eso que no tolera. Ajá. Y de alguna manera los dos hicieron lo mismo, solamente, y es como una forma de, pues, de resiliencia disociativa. No, me olvido de esto y si no recuerdo, entonces el olvido me va a salvar. Es la manera en la que ellos buscaron esa supervivencia. Sí, porque pues, no tenían otra opción. La otra opción era volverse completamente locos, como en el programa, en la otra película que vimos, la de Ghostland. Ajá, en la de Ghostland. Sí, esa muchacha se fue, su mente se fue a volar por otro lado y abandonó prácticamente el cuerpo ahí en la casa donde las estaban torturando. Es más o menos una situación similar. Pues, sí, claro. Y es que sabes que ahorita que lo pienso, el por qué me cae gordo el que Marcus le haya contado una historia distinta, porque justamente eso es lo que hace a lo mejor un manipulador emocional, ¿sabes? O sea, te gaslightea de esa forma, de no es cierto, estás loca, así no pasó. Entonces te cuenta una historia de mentira en donde termina la víctima diciendo de, ok, yo no tengo razón, y entonces dependes emocionalmente de la emoción, de la historia, de que el otro diga cómo fueron las cosas y qué es lo que debes de sentir, creer, pensar. Digo, por eso te digo, suena como a una manipulación emocional, que de hecho sí lo es, sí lo es. Pero entiendo que tiene una, pues, ¿por qué no? Digamos, Su justificación. tiene buenas intenciones, porque luego los que manipulan y hacen todo este tipo de cosas es lo contrario, ellos no tienen buenas intenciones y lo hacen por asuntos egoístas para sacar beneficio de ello. Para cuidar su ego. Exactamente, claro. Aquí yo no sentí eso, aquí yo sí sentí empatía por él, porque tiene un dolor fuerte y no quiere que su hermano, que ahorita está virgen, su mente virgen, meterle ese dolor. Dice, ¿qué necesidad tiene de que sepa lo que pasó? Sí, claro. Entonces, claro. Ahí es distinto, porque lo que le pasó, vamos a platicar lo que le pasó. Lo que pasó es que su mamá, no mencionan al papá como tal, pero ahí quién sabe cómo estuvo. Espera, antes de llegar a eso, lo que pasa es que cuando él llega del hospital, están como comiendo todos juntos y el papá lo percibe como distante, como raro, y le dice, hola, ¿qué tal? Yo soy tu papá, punto final, ¿no? Y es como de, ay, gran amor, ¿no? Además se le hacía raro que nunca fue a verlo al hospital, después de que despertó y empezó como a reaccionar, nunca estuvo ahí, fue como siempre muy distante, raro y no sabía qué onda, ¿no? Sí, muy seco, ya está. Y la mamá era como muy de, sí sabes quién soy, ¿verdad? Si te acuerdas, mira, hola, le hacía como mucha fiesta y como mucha preguntadera y como mucha preocupación, y eso también le pareció muy extraño porque la sentía demasiado como intrusiva, ¿no? Y después se muere el papá y empiezan como a ver cosas. Luego se muere la mamá, que le da algo en el cerebro, no sé qué, un tumor o algo así. Se muere y entonces ahí es en donde ellos ya pueden, se le hacía raro también que vivieran en el cobertizo del garage o algo así, dormían por ahí, ¿no? Así que no los dejaban andar libremente. Entrar a la casa. Exactamente. Entonces ya que entran y empiezan a indagar cosas, pues él descubre una foto que están ellos dos de niños, pero la cabeza está cortada. Y yo creo que eso le vibró como que raro a él, y ahí es en donde empezó a indagar y a preguntarse, y entonces empezó a ver cosas que no cuadraban. Además, creo que y fue cuando sin camisa. Exactamente, estaban desnudos. Y ahí fue cuando empezó como a preguntarse qué pasó, y fue cuando ya nos empiezan a contar lo que les pasó. Sí, ¿no? pero este Alex preguntaba a Marcus, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y el otro le decía, no tienes necesidad de saber. ¿Para qué quieres saber? Y no pasó nada. Y entonces pasaron los años, no le dijo nada, hasta que llegó el momento en que ese silencio reventó y se separaron los hermanos. Pero no recuerdo a qué edad se separaron, pero ya estaban grandes. Ya estaban grandes. Y lo que le platica Marcus es que la mamá vendía a los hijos
a otras personas y los llevaba a las casas de estas personas a que los usaran sexualmente toda la noche y al día siguiente los entregaba. Así nada más. Así es. Los vendía. Los vendía. Era proxeneta la mujer de sus propios hijos. Y luego ni siquiera gastaba ese dinero, porque ese dinero lo guardó todo en frascos, que posteriormente cuando se muere la mamá, se encuentran por toda la casa, mucho dinero, dice. Entonces, ¿por qué lo hacía? No lo hacía por razón económica, sí, porque no se lo gastaba. O sea, ¿por qué lo hacía? A ver, dime. ¿Qué crees que haya sido la razón? ¿Qué pasaba por la mente de la mamá? Bueno, es que la mamá no estaba bien de la cabeza de por sí, ¿no? No estaba, y no mencionan mucho de la mamá. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es encontrar, a partir de lo poco que nos da el documental, cuáles son las posibles respuestas, porque no vamos a encontrar la respuesta real, nada más como que especulaciones. Ajá. Bueno, yo te podría decir que desde el psicoanálisis, mira, me voy a ir al psicoanálisis lacaniano porque es el que tiene mucho que ver con la relación madre-hijo. Sí, nos vamos bien. Y ahí te va. Lacan habla sobre el goce, ¿no? Ajá. No me acuerdo cómo se dice, pero tiene un nombre en francés, el goce, ¿no? Pero no es como no me acuerdo. Ahorita si me acuerdo te lo digo. Bueno. Pero el exceso de placer, vaya, no es placer como tal, es lo que sobrepasa lo simbólicamente permitido. O sea, es ese extremo de goce, es gozar más allá del principio de placer como el que podría tener cualquier persona, ¿no? Que no está regulado por la ley. O sea, cuando ese goce se pone sobre un hijo, sin límite, sin ley, sin palabra, el niño no es un sujeto, es un objeto de goce para el papá o para la mamá en este caso. La mamá de Alex y de Marcus no representa una ley, una formación, ella representa la transgresión de la ley, todo eso, o sea, lo que representa para ellos es todo eso prohibido que no debería de pasar. El hijo no es para ella una persona, es un objeto que satisface y sobre todo en crianzas narcisistas, los hijos nunca son personitas que salen de ti para formarse y hacer su vida. Para las crianzas narcisistas, los hijos son esa posesión de extensión de uno mismo. O sea, tú estás aquí y yo decido dónde te coloco en mi vida, dónde me sirvas y dónde yo necesite que estés. Porque es para mí, eres un objeto que yo necesito y que tengo a mi disposición. ¿Me explico? Sí. Es justamente este tipo de goce se ubica como en una estructura perversa, o sea, no como un insulto, sino como una forma de así funciona psíquicamente esta persona, o sea, así es como ve el mundo. Hay un término hay otro psicoanalista que se llama Firenci, que habla sobre la confusión de las lenguas. En la teoría del trauma, habla sobre la confusión de las lenguas, quiere decir que, por ejemplo, el niño recibe un cariño. La forma en la que recibe el cariño el niño es como entiende el amor, ¿no? Si un adulto se acerca al niño como, pues con insultos o con regaños, entonces el niño va a normalizar eso como una forma de amor. Ajá. ¿No? Sí. Si llega justamente con ese abuso y demás, pues esa confusión de lenguas, digo, porque si un niño se acerca abrazando, ¿no? Pero si el adulto se acerca de otra manera distinta, que no es un abrazo, entonces el niño ahí se confunde y ahí es en donde es como de, ok, entonces lo que yo hago está mal, porque pues al final el adulto es el que tiene como, pues como la batuta en la formación, en lo vicario, ¿no?
Exactamente, en el aprendizaje vicario. Entonces la mamá se convierte en un amor tramposo y utiliza como el lenguaje del afecto para imponer su sistema de sumisión, de silencio, de abuso. Entonces los niños no van a aprender a distinguir lo que es el amor, el cuidado, a la transgresión, al abuso. Entonces, pues por eso terminaron como aislándose de todo, siendo como, pues todo eso que terminaron siendo ellos. Les deja una herida. Sí. Eso es lo que veo en la mamá. A esta mamá también le dejaron una herida muy fuerte porque algo le tuvo que haber pasado, ¿no? Ah, sí, seguramente tuvo un sufrimiento horrible y también para haberse casado con una persona como con la que se casó, ¿no? Sí. Porque también, o sea, aquí vemos que la mamá, pues se va a lo más perverso, o sea, sí, tomar la decisión de haz lo que quieras con mi hijo, ahí te lo dejo, babá, y llego por él mañana. Exactamente, y 2 hijos, ahí les van 2, 2 por 1, órale. A que los violen de la manera más enferma posible. Y luego, sí, a mí eso me traumó. Y luego creo que ni siquiera iba por ellos, los niños se tenían que regresar en bicicleta o algo así. No, una vez, no, lo que dice es que Marcus, justamente cuando decide no volver a hacerlo, es porque dice que no al tipo que lo compró esa noche. Ajá. Y se tiene que regresar solo, porque su mamá iba a regresar por él hasta el día siguiente. Y entonces él en medio de la noche se tiene que regresar solo a su casa y es como de, ¿cómo le hiciste para llegar hasta acá? O sea, tú solito, ¿no? Y ahí es donde hay un quiebre terrible con la mamá y es cuando deciden irse a vivir a la cochera y no volver a entrar a su casa y ahí es donde se alejan completamente de la mamá. Sí. Está bien perverso, o sea. Era una mujer muy enferma. Pues es que imagínate, la figura que debería de proteger, que debería de cuidar, termina siendo la persona que más lastima, daña, manipula, ¿no? Sí, por completo. Y luego todavía, ya de grandes, pues no los trataba muy bien, era muy seca. Sí. 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 Y luego el papá, no mencionan directamente que el papá haya estado implicado en la venta de los niños. Incluso Marcus lo dice que no está seguro de que él supiera, pero el papá nunca los trató bien. Siempre fue muy seco con ellos, hasta el grado de que no lo perdonó. Y eso fíjate, que confunde un poco lo del hecho de que no la haya perdonado así tan directamente, porque tal vez sospecha de que sí sabía, pero no tienen la seguridad, pero a lo mejor simplemente no lo perdonó porque fue la persona más seca posible, siendo que era el papá. Lo que sea, era un hombre muy enfermo y lo mencionaban casi como el ogro que estaba ahí en la casa y que no se le podía hablar ni ver a los ojos. Sí. Que solo, incluso después de muerto, no entraban a su habitación porque la mamá no se los permitía. Fue hasta que murió la mamá que ya tuvieron libertad de moverse por la casa y empezaron a limpiar todo y ahí encontraron muchas cosas. Y entre esas cosas, sí. Bueno, Alex sospechó más. Pero a ver, vamos a hablar un poco del papá. No recuerdo el nombre del papá. De los padres, no. Pero espera, antes de pasar a eso, ahorita me hiciste acordar de, hay un tipo que no sé si es psicoanalista o qué cosa se llama Karpman, y él tiene un triángulo, se le llama el triángulo dramático de Karpman, ¿no? Que habla sobre el patrón relacional que existe entre los roles de una familia, digamos, o pues sí, del trauma dentro de una familia o de un sistema.
donde, por ejemplo, son tres, ¿no? Al ser un triángulo, pues son tres lados. El perseguidor, está la víctima y está el salvador. Ajá. Pero es totalmente movible, o sea, no es estático. Sí. En este caso, por ejemplo, el perseguidor podría ser la mamá, porque abusa, manipula, impone y además goza por encima de sus hijos, ¿no? O sea, se pone por encima de ellos, en control y poder. Las víctimas, pues, son Marcus y Alex, digamos, Ajá. que son, pues, el objeto de goce de su mamá, son silenciados, son obligados, son reprimidos, etcétera, ¿no? Y el Salvador, que termina siendo Marcus, entonces él es el que se mueve ahí, Marcus, que intenta proteger a su hermano, de mentirle y de contarle una infancia ficticia, pero en el proceso también se vuelve un perseguidor de la mamá. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y la mamá pasa a ser la víctima del hijo, y entonces la víctima también, el Salvador, tiende, o sea, ahí se maneja, o sea, todo el triángulo de la relación, ¿no? Es como una coreografía psíquica, digamos, donde está la verdad que es insoportable, el vínculo que es el que mantiene prisioneros a todos ahí, porque todo el mundo se defiende de todo mundo, y se juega un sistema ahí muy, pues un narcisismo patológico bien fuerte. Me acordé de eso. ¿Y dónde entra el papá? El papá no entra en el triángulo porque el papá decide salirse, es un vacío. Sí, el papá se va y los deja ya a su suerte y no tiene contacto con ellos aunque están viviendo en la misma casa. Exactamente, y eso es muy común también en crianzas narcisistas. A veces el otro progenitor no narcisista, que termina siendo un codependiente, ¿no? Al final es una dependencia-codependencia, él es el que, pues mejor no digo nada, porque si no se arma la bronca, ¿no? O sea, yo mejor aquí, desde aquí veo y no hago nada. Y entonces no es que no haga nada, sino que termina siendo el que favorece todo. Porque no hace nada, no abusa, no grita, no impone, no defiende, pero tampoco protege, pero tampoco detiene, pero tampoco salva. Exactamente. Y a medida que va pasando el documental, yo sí también sospechaba como Alex de que eso tenía que ver. Y yo creí que era el papá, pero no, luego se sabe uno que es la mamá. Entonces sí está muy enfermo ahí. Pero sí, el asunto del papá, yo siento que hay más de lo que dicen en el documental y más de lo que el mismo Marcus sabe. Pero y de hecho por eso le tienen también tanto rencor al papá, porque al final el papá no salvó a nadie, el papá sabía todo, exacto, no, sabía todo y no hizo nada para protegerlos. Él estaba ahí y nunca los defendió. Él solamente fue un espectador, entonces ellos lo viven como una traición. Exactamente, por eso. Sí, totalmente. O sea, la pasividad también es parte del trauma. O sea, al final dejar desprotegido a alguien es como el decir, pues no me importas, no voy a moverme de aquí porque me quiero más yo. ¿Sabes? Y a veces el odio cae más hacia el traidor que hacia el victimario. Por ejemplo, estoy pensando en los muchachos que sufren abusos por bravucones en Estados Unidos y que es muy común que luego lleguen con armas y maten a todos o todos los que puedan en la escuela. Fíjate, llama la atención que no se van contra los abusadores, sino que se van contra aquellos que no los protegieron, contra sus compañeros, contra los maestros, contra niños, ahí no sé qué, pero sí se van contra aquellos que les pudieron haber ayudado y no lo hicieron, porque son a los que les tienen más odio que a los bravos. Sí, porque no hubo quien los protegiera. Exactamente, entonces aquí pasó lo mismo, le tenían más rencor al papá, que es el que era lo suficientemente fuerte para protegerlos y no lo hizo. No hizo nada. Eso justamente, hay un autor, es psicólogo también, que habla mucho sobre el narcisismo. Tiene varios libros, que es Amor Cero y Familia Cero y estas, que se llama Iñaki Piñuel.
Y él habla mucho de narcisismo, de crianzas narcisistas y de parejas narcisistas, y él lo catalogaría dentro de todo lo que ha escrito él como el padre narcisista pasivo. O sea, él habla sobre ese narcisista perverso que a lo mejor incluso disfruta de ver cómo otros hacen daño. O sea, a lo mejor no hace un daño directo, pero es un cómplice silencioso al permitirlo. Termina siendo un cómplice silencioso y que solamente es pues ausente emocionalmente, se inhibe, es dependiente de la mamá emocionalmente, es cobarde, se somete al narcisista dominante, al final es el que sostiene el sistema de narcisismo ahí. Porque si alguien pusiera un alto, si alguien dijera lo que estás haciendo está mal y deja de hacerlo, o sabes que nos divorciamos y me llevo a mis hijos para protegerlos de ti, dirías, ok, pero él es cómplice en esa inacción. Sí, capaz de porque de alguna manera, sin decir nada, está validando el abuso con su silencio. Capaz que fue el autor intelectual. Podría ser, pero al final está negando la existencia de un problema al no mencionar que hay un problema. Ajá. ¿No? Y porque transmite al hijo silenciosamente el no vales nada, por eso tienes lo que tienes. Yo aquí veo que las cosas son como deben de ser. Sí, y ni siquiera vale la pena como para cambiar las cosas. Exactamente. Sí está. O sea, a lo mejor ni siquiera podría yo decirte que en este documental y en esta historia, en esta dinámica, el papá no es débil ni ausente. En realidad podríamos decir que es como un punto ciego en todo el sistema traumático. O sea, ahí está, no grita, no golpea, no viola, pero tampoco salva ni hace nada por defender a sus hijos. Ajá, y las referencias visuales a él son mínimas. Hay más fotos de la mamá que de él. Sí, ella es la que llevaba ahí la batuta, o sea, y se ve que el papá decía yo no participo, pero en realidad sí participaba silenciosamente en que se favorecía todo lo que estaba pasando. Ajá. Y a veces el no meterse también es, pues favorecerlo. Exactamente, o sea, sí, es callar y dar de espalda y dejar que suceda. Exactamente. Y muchas veces a lo mejor hay daños que se cometen a personas que prefieren callar antes de actuar o decir yo no me meto, ¿no? De ay, háganse bolas. Ajá. Y ver desde afuera cómo se madrean y cómo se pelean y cómo se hacen daño. Sí. Entonces, sí, ahí también hay perversión. Y bastante. Sí. Y fíjate. Así es. Y ya, con respecto a ya más a referencias cinematográficas, a mí me gustó mucho ese documental en cómo está narrado y la fotografía. A mí esa fotografía se me hizo excelente. De hecho, fue lo que a mí me llamó más la atención, porque yo empecé a verlo tranquilamente y a veces no tengo nada que hacer y me pongo a ver documentales, pero algunos me aburren y me atrajo mucho por la foto. Y a medida que fue transcurriendo la historia ya me atrapó y la seguí viendo. Y de hecho es uno de los documentales que más me gustan. Netflix tiene buena producción en documentales. Sí, me gustó mucho a mí también. Y no me acuerdo, una de las personas que vieron el documental y estaba esperando con ansias que hiciéramos este episodio, sí me dijo, me pareció un excelentemente bien hecho el documental. Sí, exactamente. O sea, todo lo que ahí se dice está bien editado. O sea, tiene mucho, es mucha profundidad y sí se van relatando las cosas paso a paso, de tal manera que los giros dramáticos sí se van dando y sí se va uno sorprendiendo, además de que está uno siendo atrapado no solo por la narrativa, sino por el aspecto visual. Está padrísimo. No es como esos documentales que son informativos, pesados, repetitivos. Y llenos de ramas. Y muy aburridos.
Sí, sí, porque terminan siendo así como de que, ¿en qué momento llegamos a este punto si estábamos en otra cosa? Ajá. Sí. Fíjate que en ese yo me inspiré mucho para hacer el documental que tengo de Ataru Kuriwayashi. O sea, yo cuando hice ese documental estuve viendo varios y tomé de los mejores, y de ese tomé bastante. O sea, la manera que fíjate, está no lo narrado sabía. está muy padre. Entonces, se lo recomiendo. Ya les dijimos la historia, pero si no lo han Pero se visto, supone que ya la vieron porque ya les habíamos dicho sí, se que supone esta que ya la íbamos a vieron. decir. Y bueno, vean, si no la han visto, véanla porque está muy padre la foto, muy padre la narrativa, y pueden verlo con otros ojos a partir de lo que les platicamos de los personajes. Así es. Y yo creo que para cerrar esto, me gustaría que habláramos, para finalizar, la ruptura del pacto de silencio de ambos, en donde se rompe la máscara y donde esa vulnerabilidad habla por sí sola entre ellos para unirlos y para dejar de estar separados, ¿no? Para reunirse de nuevo. Ajá. Creo que eso fue lo que ellos hicieron, o sea, desmoronaron como ese pacto de silencio entre ambos, de que los dos sabían lo que había pasado a su manera, ¿no? Sí. Y rompen esa simbiosis con la mamá de silencio, con la mamá de, ok, no voy a contarle nada a nadie, incluso ni a mi hermano. Y en ese momento es cuando ellos dos empiezan a unirse y empiezan pues a trabajar en su propia resiliencia, en la renuncia a ser salvados uno del otro, y empiezan pues ellos mismos a construirse, ¿no? Uh-huh. De todo ese trauma y a aceptar el trauma como parte de su vida, porque antes lo que hacían era negarlo, sí. Porque eso era lo que les daba como miedo, voltear a ver todo ese dolor, y en el momento en el que ellos aceptan que eso pasó entre ellos, pues se acompañan en todo ese... Y es donde ya pueden empezar a sanar. Es cuando empiezan a sanar y empiezan a hacer su vida distinta, y ya pues se perdonan entre ellos de alguna manera por haber callado uno y el otro, por haber no preguntado lo que debía de preguntar, porque pues sí había como muchas cosas que no preguntaron, ¿no? Ahí es en donde hubo ya una reestructuración. Ajá, y ya cuando el otro sí preguntó, pues el otro ya eventualmente ya responde. Exacto. Así que muy bonita historia al final de cuentas, porque pues, digo, no puedes evitar que pasara lo que pasó, pero el qué haces con lo que pasó, pues ahí está todo el chiste y toda la sanación. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues mira, los planes son para el siguiente programa es ver una película de Roman Polanski que hizo por ahí en los 60s, que se llama... Vamos a ponernos vintage. Sí, se llama Repulsión. Repulsión, ok. La vamos a anotar y esa es la que vamos a analizar la próxima ocasión. Exactamente. Esa, bueno, la pueden... ¿En dónde la encontramos? La pueden encontrar doblada al español de España en YouTube, gratis. O la pueden buscar pues en alguna... En alguna. O sea, algún A lo mejor está en Movie, quién sabe. Como es una película clásica y es de Roman Polanski, de las primeras que hizo, pues seguro está en alguna biblioteca. Yo recuerdo cuando yo iba en la universidad, de las bibliotecas sacaba películas para ver y seguro está en bibliotecas. Porque es una película que transmitieron varias veces por la Cineteca Nacional, por ejemplo. El CU a cada ratito hacía ciclos relacionados con psicología y ponían esa película. Así que en realidad no es muy difícil de ver. Ok. Si no, pues el camino fácil es YouTube. Sí, YouTube ahí está con el español de España. Ok, en Baturro. Y ya lo comentaremos en el próximo. La próxima. Perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Murillo, por estar aquí también. Bueno, pues gracias a ti, Priscila, y ya nos estaremos viendo en el siguiente programa.
Perfecto, cuídense mucho, bye bye. Bye, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.